plantear dosis por encima de 1,5 gramos por kilo de peso. Y otra opción que plantean también es considerar el uso de sustitutos de comidas que incluyan proteínas, sobre todo cuando tenemos una persona que está, por efecto del medicamento, consumiendo muy poco alimento o tiene riesgo de sarcopenia. Cosas que no debemos olvidar es consumo adecuado de ingesta de líquidos, una buena hidratación, más de 2 a 3 litros al día, no olvidarnos los micronutrientes, sobre todo hacen hincapié en la suplementación con vitamina D, calcio y de pronto utilizar un multivitamínico porque se ha visto en diferentes estudios que también hay riesgo de pérdida de micronutrientes, lo de que es la actividad física y de otro lado también lo que es el consumo de verduras, frutas en la dieta, incluir también grasas saludables y sobre todo la evaluación de los síntomas gastrointestinales, la proteína, la hidratación, hacer una medición de circunferencia de cintura y ver cómo está la fuerza muscular de los pacientes. Este es en sí ya el consenso. Esta es la primera diapositiva que ellos presentaron. No está todavía publicado. Me he tomado la libertad de tomar las diapositivas para poder compartírselo a ustedes. Y me gustó mucho que se planteen tres marcos, ¿no? El componente nutricional, el componente funcional y algo que a veces no tomamos muy en cuenta, que es el componente psicológico. Entonces, sí, con respecto al componente nutricional, rápidamente para mencionarles que se tienen que gestionar los efectos secundarios gastrointestinales, garantizar, como les dije, una adecuada suplementación de macro y micronutrientes y la terapia médico-nutricional Mira, personalizada a largo plazo. Gaby, por ahí En el estaba el líquido para los lentes. componente Eso, nutricional es pásame nomás. Solamente proactivamente el faltaba. tema de preservar la masa magra, la fuerza muscular, la salud ósea, que es otra cosa que también se ha estado comentando en las últimas semanas, sobre todo utilizando ejercicio específico y monitoreo funcional. Y finalmente otro aspecto que no debemos dejar de lado es el tema del componente psicológico, apoyando justamente a los Siempre es pacientes buena hija. Yo también con empecé respecto a así. lo que son estos cambios de Creo que tenía esa. estilo de vida. Hay cambios profundos en cuanto al apetito, a la sensación de recompensa, los mecanismos de afrontamiento y la identidad personal también se puede ver afectado y hay que hacer un seguimiento de los mismos. De nuevo, se hace mucho hincapié con lo que es la prescripción de proteínas. La idea es que se mantenga y se preserve la masa libre de grasa y mitigar el riesgo de sarcopenia durante la pérdida de peso, sobre todo cuando esta es muy rápida, ¿no? Lo plantea en dos fases, ¿no? Si la primera fase es la pérdida de peso, la idea es que se consuma entre 1 a 1,5 gramos de proteínas por kilo de peso. Recomienda lo que es el peso corporal ajustado por día y el consumo mínimo debería ser de 60 gramos al día. Ya cuando estamos en una fase de mantenimiento, se puede bajar a 0,8 o 1,0 gramos por kilo de peso al día, ¿ya? Y lo que también recomiendan es distribuirlo a lo largo del día, ¿no? En el desayuno, el almuerzo y la cena, que sea una cantidad más o menos homogénea de estas proteínas y las fuentes que sean de alta calidad. Por ejemplo, aves, huevos, los lácteos bajos en grasas, pescado, mariscos y las proteínas también de origen vegetal como la soya y las legumbres. Hay riesgo de obesidad sarcopénica y esto es lo que se está mencionando bastante. Entonces, esta pérdida de peso, como les comenté anteriormente, puede producir una pérdida de masa muscular y de la mano con la pérdida de la masa grasa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado de que estos pacientes, de por sí, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, tienen mayor riesgo de tener obesidad sarcopénica, no se podría quizás acentuar esta sarcopenia y eso puede tener un deterioro para su salud metabólica, va a reducir lo que es el gasto energético en reposo y aumenta el riesgo de la fragilidad. En los ensayos de referencias, como los que están acá hacia el lado derecho en esta tabla, vamos a ver que hay una pérdida entre 26 y casi un 40% de la pérdida total de peso en el caso de la Vean masa ustedes, ya, pero ahorita magra. estoy en una reunión. ¿Ok? Vean ustedes, vean. Y también hace hincapié en que nosotros, al momento que Ya, pero ahorita estoy prescribimos en una la reunión. medicina, también tenemos que prescribir de la mano lo que son actividades de resistencia. Tenemos que también prescribir la ingesta adecuada de proteínas, hacer hincapié en esto al paciente y finalmente considerar que todo tipo de actividad física es beneficiosa, pero se recomienda que sean ejercicios de resistencia 2 a 3 veces por semana
y lo que son de 150 hasta 300 minutos a la semana de actividad física aeróbica. Un dato que particularmente me llevó, me captó mucho y que quería justamente compartirles con ustedes es esto acá, ¿no? Ellos han puesto como un límite, ¿no? Que digamos de 4 kilos que se pierde de peso, no más de 1 kilo debería ser de masa muscular, ¿no? De masa magra. Entonces, la relación esta entre la pérdida de masa grasa y la pérdida de masa magra debería estar no más allá de 3 a 1. Y tenemos que monitorizar eso. Lo ideal que se plantea es que se haga una evaluación de composición corporal antes de iniciar el tratamiento y hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Y también estar viendo no solamente la composición, sino la parte funcional con lo que son pruebas de repunto de hand grip o la fuerza de agarre. O la otra más sencilla quizás sería pedirle al paciente que se levante de la silla unas 5 veces y ver cuánto tiempo se demora. Y ya para terminar, esta última diapositiva es con respecto al monitoreo. Dicen que nos tenemos que fijar claramente y lo que hacemos en la práctica es el peso, ver cómo va la trayectoria del peso, pero también tenemos que ayudarnos con la medición de la circunferencia de cintura, porque va a ser finalmente un indicador indirecto de cómo está la adiposidad visceral y el ritmo cardiometabólico. Pruebas funcionales también que deberíamos hacer en la consulta es la prueba de las 5 sentadillas que les comenté o el hand grip, si es que se puede hacer, también sería excelente. Y otra cosa de pronto más sencilla es preguntarle al paciente cómo se siente, si es que está sintiendo más debilidad o tiene mayor dificultad para hacer sus actividades al día a día. Para el monitoreo, para el seguimiento, no se requiere que se haga una bioimpedancia, por ejemplo, una prueba de EXA de rutina. Esto va a depender más que todo de cómo evoluciona el paciente. No hay tampoco protocolizado cada cuánto tiempo se podría hacer una evaluación de este tipo, pero por ejemplo lo que ellos plantean es, podría ser cada 3 o 6 meses, si lo basamos en función del tiempo. Si se basa en función de la dosis, cada vez que se aumenta la dosis de este tipo de fármacos, también sería oportuno hacer una evaluación de cómo está la composición corporal y cómo está la funcionalidad. ¿Ok? Y si lo vemos en función del peso, ellos plantean también que otra opción podría ser que cada 5 o 10% de la pérdida de peso que se dé en el paciente se podría hacer una evaluación para ver que no se esté perdiendo, como decía, más del 25% de la pérdida de peso total, que sea de la masa magra. ¿Ok? Entonces, yo justo les traje esta parte del congreso y creo que al final vamos a tener alguna sesión de preguntas. Le doy el pase a la doctora Manrique. Gracias, Katy. Gracias, Lizardo, súper interesante, ya que ahora estamos en la moda de los tratamientos con análogos de GLP-1 y el tema de la pérdida de la masa muscular es algo que vemos con los pacientes, tanto la preocupación y es algo que nosotros vemos, ¿no? Interesante el dato de cuánto podemos permitirnos que el paciente pierda masa muscular para no generar mayor preocupación y también sobre el dato de aporte de proteína, ¿no? Es fundamental, ¿no? Las preguntas las pueden ir escribiendo al chat y al finalizar, cuando terminen todos los ponentes, podemos hacer las preguntas, ¿no? Continuamos con la doctora Cecilia Alpaca. Ceci, cuando estés lista, por favor. ¿Se puede ver mi pantalla, Katy? Sí, perfecto. A ver, complementando con lo que dijo Lizardo, fue muy importante la presentación de lo que es el manejo integral de la obesidad con los agonistas del receptor GLP-1 que se presentó en el Congreso. Em, Él marcó claramente los componentes que se tenían que tener en cuenta. El primero de ellos es la nutrición con las terapias sincretínicas. El segundo componente importante en este consenso es el componente funcional. El tercer componente psicológico y bueno, también tuvieron una especial acotación en lo que vendría a ser la salud reproductiva. Entonces, Lizardo ya nos habló claramente de la parte nutricional. La escalada de la dosis flexible reduce los efectos gastrointestinales y la mejora de la adherencia terapéutica a este tipo de medicamentos que son los GLP-1 o ya sean los análogos duales. Y bueno, el manejo de los síntomas específicos que estos producen hacen que el paciente tenga mayor adherencia, ¿no? Las náuseas, el estreñimiento y la diarrea. Acá es importante tener en cuenta de que una alerta clínica que marcó mucho en el consenso era que los vómitos persistentes, bueno, requerían una revisión urgente por el riesgo de deshidratación severa, alteraciones electrolíticas y, bueno, déficit de vitaminas, en este caso de tiamina. Es importante monitorizar la hidratación y los electrolitos de forma regular.
El manejo nutricional hizo Lizardo claramente hincapié en el aporte que se debe de tener de proteínas cuando se está con ese tipo de terapia que acompaña a la nutrición. Las deficiencias documentadas con las restricciones de aproximadamente del 20% de calorías aparecen ya deficiencias de vitamina A, calcio y magnesio. Es importante tener en cuenta ello para monitorizar y suplementar al paciente. Lo más importante que nos ha quedado claro ahora es de que la meta es preservar la masa magra durante la pérdida de peso inducida por ese tipo de medicamentos. Dentro del componente funcional, es importante tener en cuenta de que no solo debemos prescribir GLP-1, sino también tenemos que prescribir movimiento. Entonces, el del 26 al 40% hay una pérdida de la masa magra en los ensayos del STEP y del SURMOUNT. Entonces, acá esta pérdida de masa magra se puede ver por el inadecuado aporte de proteína en la dieta, la falta de ejercicio y, como dijo Lizardo, se recomendaba 2 sesiones a la semana de fuerza-resistencia y 150 a 300 minutos semanales de actividad aeróbica, ¿no? Y había que adaptar la intensidad dependiendo de la capacidad de cada paciente. Y la monitorización, eso es un número que ha quedado muy interesante dentro de la charla, la relación de pérdida de grasa y pérdida de masa grasa con masa magra, ¿no? Por cada 4 kilos perdidos, menos de un kilo debería ser de masa magra. La monitorización más allá de la báscula, es importante tener en cuenta que presentaron un escalamiento por riesgo, ¿no? En aquellos pacientes que tenían alto riesgo de pérdida de masa muscular, idealmente se debería hacer una DEXA periódica para el seguimiento de la composición corporal, un riesgo intermedio con bioimpedanciometría, y aquellos que tenían bajo riesgo de pérdida de masa, pues se podían utilizar medidas antropométricas. Las pruebas funcionales simples, ¿no? 5 veces sentarse y levantarse, la dinamometría de presión que mencionó, y también las preguntas directas a cada paciente, ¿no? Sobre la debilidad funcional como un cribado básico. Ese es el objetivo clínico, ¿no? La relación 3:1 de pérdida de masa grasa con masa magra. Acá es importante agregar lo que vendría a ser el componente psicológico, ¿no? Los GLP-1 como psicoactivos reducen el ruido alimentario y la sustitución por recompensa, ¿no? Los efectos sobre el comportamiento alimentario sabemos claramente que reducen el ruido alimentario, ¿no? Lo que llaman allá el food noise, ¿no? Y disminuyen el valor de la recompensa de los alimentos ultraprocesados. Esto puede tener efectos positivos, claro que sí, pero también puede desvelar problemas psiquiátricos de fondo, ¿no? Mayor ansiedad o depresión subyacente, ya que se pierde el mecanismo de afrontamiento mediante la comida. Entonces, en este tema de sustitución de recompensas, el placer por comer que a veces tiene el paciente y que controla con los GLP-1, podrían asociarse o podrían agregarse otros comportamientos que podían ir en su lugar, como el aumento del consumo de alcohol, la transferencia adictiva a los juegos u otras sustancias, ¿no? Entonces, cuando la comida deja de ser un mecanismo de afrontamiento, debemos co-crear alternativas de conexión más allá de la comida. Ahora, la seguridad psiquiátrica en los ensayos clínicos, los ensayos STEP no muestran aumento de depresión o ideación suicida frente al placebo. Sin embargo, excluyen historiales psiquiátricos graves dentro del estudio. La farmacovigilancia no muestra señal desproporcionada, aunque exige vigilancia clínica continua. En el cribado psicológico que se recomienda dentro de este consenso es que al inicio del tratamiento se tiene que hacer el despistaje con herramientas validadas de alteraciones del comportamiento alimentario, ¿no? La alimentación desordenada, también se tiene que hacer el cribado, el despistaje de cuadros de depresión y ansiedad, y también el uso o abuso de alcohol y otras sustancias. Cuando escalamos el medicamento, tiene que haber una evaluación clínica directa, preguntas directas al paciente sobre estado funcional y el ánimo, cómo va, revisión periódica del humor en las consultas que se le hace al paciente, anticipar la pérdida de comida como afrontamiento y co-desarrollar estrategias alternativas. Ya cuando se mantiene la pérdida de peso y una meseta en el tratamiento, tiene que haber un apoyo intensificado en el caso de este tipo de pacientes, coordinación con salud mental especializada y comunicación bidireccional de un centro primario a un centro de atención de enfermedades mentales, ¿no? Ajustar la intensidad según la preparación. Entonces, el cribado psicológico debe ser rutinario en todos los sitios terapéuticos, no es opcional, es mandatorio, ¿no? Y bueno, hay una cápita importante dentro de este consenso que habla sobre la salud reproductiva, ¿no? En el caso de las mujeres, el manejo integral de las mujeres con obesidad durante la preconcepción, el embarazo y el posparto. Entonces, una de cada 8 mujeres que tienen obesidad, pues tienen el síndrome.
5% de la pérdida de peso podría mejorar el síndrome de ovario poliquístico, que ya sabemos que cambió de nombre. Entonces, acá el eje patogénico de este síndrome es que la resistencia a la insulina produce un exceso de insulina, hiperinsulinemia, hiperandrogenismo, y lo que lleva a la anovulación. Entonces, perder un 5% de peso mejora esta resistencia, mejora los niveles de testosterona, mejora los ciclos ovulatorios y obviamente un mejor bienestar psicológico dentro de la mujer. El impacto de la obesidad en la reproducción, bueno, sabemos de que hay aumento de la anovulación a partir de índices de masas corporales por encima de 25, hay mayor riesgo de aborto espontáneo y también se datan malformaciones cardíacas y del tubo neural. Hay mayor riesgo de diabetes gestacional, preeclampsia, macrosomía y también mortinatos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones importantes cuando utilizamos este tipo de medicamentos en el control de peso? Que los GLP-1 nos pueden ayudar a regularizar los ciclos, por lo que se debe de insistir en la anticoncepción antes de concebir o intentar buscar gestación. No hay datos de seguridad, como sabemos, de los GLP-1 durante el embarazo y sí se sugiere posponer el embarazo entre un año, año y medio tras la cirugía bariátrica. Los puntos claves que pone el consenso acá es que aquella mujer que tiene obesidad se tiene que tener estas intervenciones claras. Mujer que busca gestar o está en etapa preconcepcional, se tiene que optimizar el peso materno y chequear las comorbilidades asociadas. La suplementación, sabemos, con el ácido fólico, ajustar fármacos no seguros, las estatinas, el cribado de deficiencias nutricionales, usar sí la anticoncepción si se entea farmacoterapia porque mejora los ciclos ovulatorios y esperar, como les dije, entre año y medio una postcirugía bariátrica. Durante el embarazo, en aquellas mujeres que tienen obesidad, las intervenciones en el estilo de vida reducen mucho el riesgo de diabetes gestacional y preeclampsia. Se requiere individualizar la ganancia de peso durante gestación, que el consenso pone entre 5 a 9 kilos, ¿no? Debe haber un cribado temprano de la hiperglicemia, el uso de aspirina si es que hay riesgo, monitorización fetal intensificada en este tipo de mujeres obesas y menor sensibilidad a la oxitocina se ha reportado durante el embarazo en el tema del parto, ¿no? En el posparto sí tenemos que entender que es el periodo fértil de mayor riesgo que se tiene. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay mayor riesgo de hemorragias por atonía uterina en este tipo de pacientes, trombosis venosa, depresión posparto y bueno, la lactancia difícil. Las intervenciones que pueden ayudar a este tipo de mujeres que ya dieron a luz y que tienen el problema pues del peso es apoyar la lactancia materna y obviamente la anticoncepción segura, ¿no? Ya sea a través de los implantes o de los dispositivos intrauterinos. Finalmente les quiero compartir esta diapositiva que no está dentro del consenso, pero habla sobre la obesidad como un proceso dinámico durante la vida del paciente, ¿no? Entonces, abordando la obesidad no como un estado estático, ¿no? Sino como un proceso que es cambiante durante toda la vida. Entonces, hay un enfoque del curso de la vida, cómo manejamos obesidad. Los datos reportan que en la infancia, los niños menores de 5 años que tienen problemas de obesidad, hay un rebote de la adiposidad temprana y esta predice la obesidad en la etapa adulta. En una segunda etapa, hay en la adultez temprana, si es que el paciente inicia con obesidad, cada año cuenta como un aumento del riesgo del 14% a la exposición a esta adiposidad. En la adultez media hay una acumulación de la grasa visceral y es asociada pues a los cambios hormonales. En el caso de la mujer, la menopausia, en el caso del varón, la andropausia. Y acá marca mucho la presencia de la grasa visceral por estos cambios hormonales. Y en el adulto mayor tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser muy críticos en evaluarlo porque el riesgo de sarcopenia y obesidad pueden darse de forma simultánea. O sea, personas que tienen un exceso de grasa pero con pérdida de masa muscular, la famosa obesidad sarcopénica, ¿no? Y esto es todo lo que les traje para presentarles. Muchas gracias, Ceci. Interesante también ver que no solamente es una cuestión de peso, sino también de bienestar del paciente, ¿no? Entonces hay que cuidar lo que se pierde y también el bienestar psicológico que a veces olvidamos verlo en nuestros pacientes, ¿no? O preguntar, ¿no? A veces nos enfocamos solamente en cuánto hemos bajado, pero no en cómo vamos mejorando metabólicamente o en los otros aspectos de la vida, ¿no? Muy bien, muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos con la doctora Fiorella. Sí, claro que sí. A ver, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto.
Muy bien, creo que mi tema también tiene mucha relación con lo que ya han estado hablando los doctores. A mí me gustó mucho este estudio, el Predimed Plus, que en realidad todavía vemos que recién a finales de año o quizás en inicios del próximo año se mostrará a la comunidad científica los principales efectos de los desenlaces primarios, por decirlo así. Pero este estudio ya nos está dando bastante información muy importante. Lo primero que quiero aquí mostrarles es que esta es una de las estrategias más grandes sobre inmunología nutricional, porque va a abarcar muchos aspectos que se han ido dividiendo en subestudios. Y este ensayo clínico se reclutó pacientes de 2013 hasta el 2016, en los cuales se dividieron dos grupos, el grupo control y el grupo intervención. En el grupo control se manejó la dieta mediterránea, pero ad libitum, es decir, lo que el paciente quisiera comer. Y no había promoción ni de actividad física ni de apoyo conductual. En cambio, en el grupo de intervención había dieta mediterránea, pero era una dieta mediterránea con reducción energética, era hipocalórica, se disminuía el 30% del valor calórico total. Asimismo, se promocionó la actividad física y el apoyo conductual. Este estudio estaba dado por hombres desde los 55 a los 75 años y mujeres de los 60 a los 75 años, principalmente para evitar los primeros años del efecto menopáusico. Entonces, así se clasificó y tenían que ser con sobrepeso u obesidad, síndrome metabólico, y estaban localizados en 23 centros de reclutamiento en España. En realidad, la base fundamental o los resultados principales que quiere ver este estudio son la prevención de enfermedades cardiovasculares con pérdida de peso, pero se han ido comenzando a ver resultados intermedios de fuerza muscular, de obesidad sarcopénica, que hoy día se los he traído y los quiero presentar. Para analizar la obesidad sarcopénica se hizo un subestudio. ¿Por qué? Porque no todos los centros de España tenían una tecnología DEXA. Entonces, el diagnóstico se basó por el consenso SPEN y EASO del 2022, que implicaba 3 puntos importantes: el cribado, el diagnóstico y la estadificación. Aquí se los voy a presentar mejor. Miren, en el cribado se tomaba en cuenta lo siguiente. Lo primero era que tenía que tener un IMC elevado, es decir, que lo teníamos en rango de sobrepeso o obesidad o un perímetro de cintura elevado. Ahora, aparte de eso, había también un parámetro sustitutivo de sarcopenia, es decir, además de síntomas clínicos o una sospecha clínica, se podían realizar los cuestionarios como el SARC-F. No sé si lo conocen, lo pueden encontrar también en la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que lo podemos realizar, nos dan el cálculo, el valor y el riesgo de sarcopenia. Y con estos dos parámetros que tenían que estar presentes, ambas condiciones podía continuar al proceso diagnóstico. Cuando ya pasaba el proceso diagnóstico, se daba en dos pasos. El primero eran parámetros funcionales del músculo esquelético alterado, es decir, aquí se tenía que medir la fuerza, como lo que han hablado ya anteriormente, la prueba de levantarse de una silla por 30 segundos, la prueba de la fuerza de agarre, ¿no? Si los parámetros funcionales musculares sugerían la presencia de obesidad sarcopénica, el proceso diagnóstico se consideraba para pasar a la composición corporal. La composición corporal tenía que estar alterada. ¿Y cómo era esta alteración? Había aumento de la grasa, de la masa grasa, y había reducción de la masa muscular. Y estas eran evaluadas, en realidad acá eran con los métodos de la masa magra apendicular sobre la talla al cuadrado, o mediante, cuando era por bioimpedancia, era sobre la masa muscular esquelética sobre la talla al cuadrado. Estos valores tenían que estar alterados, mínimo tenía que estar, por ejemplo, cuando era por DEXA, era menos de 7 kilos por metro cuadrado en hombres, y en las mujeres menos del 5.5 kilos por metro cuadrado, ¿no? Tenían que estar presentes tanto la composición corporal alterada como los parámetros funcionales alterados para evaluar la presencia de una obesidad sarcopénica. Cuando ya teníamos el diagnóstico, el paciente pasaba a una estadificación.
La estadificación se daba en dos partes. El estadio 1, que era el que no tenía complicaciones, y el estadio 2, que había la presencia de al menos una complicación atribuible a la obesidad sarcopénica, es decir, enfermedades metabólicas, discapacidad funcional, enfermedad cardiovascular respiratoria, que tenía mucha relación con la obesidad sarcopénica. Entonces, si queremos hacer el resumen en sí del Predimed Plus, era el screening, que señalábamos si estaba con sobrepeso, obesidad, el diagnóstico con baja masa muscular, alta masa grasa y tenía pérdida de fuerza y se hacía el estadiaje. Con esto también se hicieron, como les decía, algunos subestudios. Uno de ellos tenía mucha relación con el índice inflamatorio dietético ajustado a la energía, es decir, la utilización de alimentos o productos inflamatorios que se calificaban por su potencial proinflamatoria de la dieta. Aquí se analizó la dieta de 1.477 participantes durante 3 años. ¿Qué se pudo encontrar? La mayor incidencia era que había una dieta más proinflamatoria asociada directamente a una mayor incidencia y prevalencia de obesidad sarcopénica. Es decir, la dieta proinflamatoria tenía directamente relación con la obesidad sarcopénica. También se encontró que el alto índice de alimentos inflamatorios dietéticos estaba relacionado con qué? Con un mayor IMC, con un mayor porcentaje de grasa corporal y menor fuerza muscular. Ojo, acá se calificaba directa relación, es decir, alto índice inflamatorio dietético, alto IMC, mayor porcentaje de grasa y menor fuerza muscular. Pero lo que curiosamente se encontró es que no hay un efecto directo con la masa magra. Entonces, la dieta proinflamatoria no mostró asociación significativa con la cantidad de masa magra apendicular. Hablamos de masa magra apendicular cuando nos referimos a la masa muscular de miembros superiores y de miembros inferiores. Muy bien, entonces, ¿qué podemos, en cierto modo, hasta lo que tenemos, poder concluir? La inflamación crónica de bajo grado está sumamente impulsada por la dieta. Es un mecanismo clave que eleva el riesgo de desarrollar un perfil de composición corporal adverso. ¿Cuál es este perfil? Lo que hemos hablado, la mayor cantidad de grasa corporal y la menor cantidad o calidad de fuerza muscular. El estudio también habla sobre la intervención en el estilo de vida. Como hemos visto, ahora ya no tenemos puntos separados en un manejo al paciente, no solo la dieta, no solo la medicación, no solamente el dirigir el ejercicio, sino que trabajamos en un equipo multidisciplinario, y en esta intervención en el estilo de vida se vio que los resultados demostraron el éxito en el grupo intervenido, es decir, hay mejora de la fuerza y la masa muscular en el grupo de intervención. Logró aumentar la fuerza muscular y ralentizar la pérdida de masa magra. Asimismo, se pudo encontrar también reversión de la condición. Fíjense, el 43% del grupo de pacientes que presentaba sarcopenia pudo tener mayor índice de reversión de la condición, principalmente debido a que tenía todos los puntos importantes: la dieta mediterránea con 30% menos del valor calórico total, el ejercicio físico adecuado y el tratamiento también, que vamos a ver que es la parte psicológica. Ahora, un análisis STRET confirmó que cumplir por lo menos 2 de estos objetivos, es decir, adherencia a la dieta mediterránea o la pérdida de peso mayor al 5% o el aumento de actividad física también, se asoció con una menor incidencia y prevalencia de obesidad sarcopénica, ¿no? Pero sí señala mucho la importancia del cumplimiento, esta palabra clave, la adherencia al tratamiento. Y sé que es poco el tiempo, pero no quería dejar de presentarles esta lámina porque también hay algo muy importante reflejado aquí. La obesidad sarcopénica tiene que ver mucho con la función cognitiva global y la función cognitiva general. Fíjense, en comparación con los adultos mayores sin obesidad sarcopénica, aquellos que tenían obesidad sarcopénica mostraron un mayor deterioro en la función cognitiva global y general y un mayor riesgo de deterioro cognitivo basal.
Ahora, la obesidad sarcopénica es un factor de riesgo de deterioro cognitivo y una discapacidad a largo plazo. No solamente se ha estudiado, como les repito, solamente en la parte cognitiva, miren, en función ejecutiva, en atención y hasta en habla. Entonces, se ve la relación y estos estudios también van a salir publicados, así como decirles y dejar algunos mensajes claves del estudio hasta lo que tenemos. En primer punto, la prevención con una dieta, la dieta proinflamatoria es un factor de riesgo para el desarrollo y progresión de la obesidad sarcopénica. Ya lo hemos visto desde las nuevas guías que tenemos este año de alimentación, en las cuales los productos procesados juegan un rol importante en el hecho de los procesos inflamatorios y evitar este tipo de productos y alimentos proinflamatorios nos hacen llevar a que el paciente mejor pueda tener limitado el progreso de la obesidad sarcopénica. El manejo, una intervención integral, hablemos de un estilo de vida, de dieta mediterránea, si estamos en sobrepeso, en obesidad, una dieta mediterránea hipocalórica, el ejercicio, el apoyo conductual es eficaz para la prevención y reversión de la obesidad sarcopénica, sobre todo en el manejo de los adultos mayores. Y por último, tenemos que este tipo, o sea, la obesidad sarcopénica tiene implicancias clínicas graves, más allá no solamente de ver el peso en la balanza. Este congreso lo que más remarcó es que ya no solamente nos ligamos a ver un número que cambie en la balanza, sino que lo que buscamos es el cambio de la composición corporal. Y definitivamente este estudio también habla de que además de la composición corporal, se incluye también un mayor riesgo de deterioro cognitivo si es que no cuidamos el músculo. Es por esto que parte importante del mensaje clave en general, yo creo, de este Congreso de Obesidad es que el músculo es el mejor seguro para nuestra vejez, ¿no? Tanto nosotros como los pacientes, el cuidar la masa muscular en todos los tratamientos, ya sea en tratamientos médicos, en las dietas, en todo lo que nosotros propongamos al paciente, tiene que ser siempre con el cuidado de la masa muscular y el aporte adecuado de las proteínas en la dieta. Gracias. Muchas gracias, doctora. Importante ver cómo la obesidad sarcopénica tiene no solamente efectos sobre el control metabólico, sino también sobre el deterioro cognitivo, ¿no? O sea, eso podría explicar por qué muchas veces nuestros pacientes que empiezan a bajar de peso también se encuentran más cansados y porque probablemente no tengan el aporte de proteína y muchas veces desarrollen una obesidad sarcopénica que tal vez antes no lo tenían, ¿no? Muy bien, gracias, doctora. Te recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, por favor. Ahora vamos con el doctor Quintanilla. Buenas noches, gracias. Dame un minuto. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ahora sí. A ver. Buenas noches con todos. En este caso, en esta oportunidad, hago un resumen de tres presentaciones que me gustaron mucho en el Congreso Europeo de Endocrinología. Muy bien, uno es el avances recientes en la terapia con amilina para obesidad. Que el aumento de peso es una falla de tejido adiposo en activar tanto que el gasto energético como que el almacenamiento energético. Una vez que ganamos peso, el organismo trata de mantenerlo alto, ¿no? Esa es una falla, eso es lo que le llama este autor una violación al principio homeostático. Esto limita la efectividad de los fármacos, GLP-1, GIP o la cirugía bariátrica. Eso hace que las personas tengamos la tendencia a reganar el peso, ¿no? Que es lo que vemos en todos los escenarios del tratamiento de sobrepeso. La apelina es una hormona cosecretada por las células beta junto con la insulina. Actúa a nivel del sistema nervioso central, en el área postrema y en el romboencéfalo. Causa saciedad, disminuye el vaciamiento gástrico y además disminuye el glucagón postprandial. La amilina tiene receptores, principalmente en el sistema nervioso central. ¿Ya? El receptor de amilina es similar
al receptor de calcitonina, pero posee unas proteínas que se llaman RAMP, que son las proteínas modificadoras de la actividad del receptor. ¿Ya? En el RAMP1 y el RAMP3 son los target actuales donde se están desarrollando los fármacos que van a ayudarnos en el tratamiento de la obesidad, porque en el RAMP1 se ve la utilización de la grasa y la acumulación de esta grasa, y el RAM3 tiene que ver con el control del apetito y el control de la glucosa. Bien. La mielina, otra vez, produce hiporexia, pérdida ponderal y, a diferencia de los tratamientos GLP-1, no produce un rechazo, aversión a los alimentos, no produce molestias gastrointestinales grandes, no produce náuseas o vómitos. Eh, de hecho, ya tenemos, perdón, que en el mercado el Simlin, la pramlintida, que cuando se observó su uso en las personas con diabetes tipo 2 tratados con insulina, se observó que pérdida de peso de más del 5% del peso inicial y redujo hasta un 23% la ingesta calórica. Eh, el problema de pramlintida es que se inyecta 3 veces al día, así que lo hace poco fácil para nuestros pacientes. También ya está en estudios finales el cagrilintida, que lo han asociado con semaglutida. Este actúa sobre estos receptores RAM1 y RAM3, buscando potenciar el efecto de semaglutida en la pérdida de peso sin incrementar los efectos adversos. También otro laboratorio está desarrollando el oralintide, que es un fármaco similar a este medicamento. Y finalmente, amicretina, que lo hemos visto por ahí en algún póster, que amicretina, acá terminaron estudios de fase 2, que es una molécula que es un análogo dual tanto de amilina como de GLP-1. Muy bien. Otra presentación que me gustó es esta de los rangos. Vamos a cambiar un poquito el tema, hemos estado mucho con obesidad. Personalizar los rangos de referencia usando perfiles genéticos, los rangos de referencia de TSH. ¿Ya? Todos sabemos que cada ser humano tenemos un rango de referencia de las hormonas, de sustancias en general. Por ejemplo, en el TSH, ¿no? Si vemos la población general, vamos a encontrar que la mayor parte de personas nos encontramos alrededor de 2,5, entre 1 y 2,5. Pero van a haber personas que tienen menos u otras personas que tienen más de TSH. El TSH también se diferencia por etnia. Los caucásicos tienden a tener TSH más alto. También con respecto a la ingesta de yodo, si vivimos en una zona con suficiencia de yodo, si tenemos exceso de yodo en nuestra dieta, el TSH es más alto. Si vivimos en una zona con deficiencia de yodo, el TSH va a ser mucho más bajo. Con la edad, claramente aumenta que el TSH disminuye el T4 libre. Las mujeres, el sexo, las mujeres tienden a tener el TSH más alto que los varones, y en el embarazo claramente hay variaciones que tienen que ver con el estatus, con el tiempo, perdón, de gestación. Y también está la genética. Se han evaluado múltiples alelos, múltiples alelos. Estos son algunos de los alelos investigados por este grupo de investigadores, en los cuales ellos toman 59. Toman 59 variaciones de polimorfismo de nucleótido único SNPs, ¿ya? Y en dos poblaciones van a evaluar estos rangos, ¿ya? Y van a dividir las poblaciones en algo que le llaman cuartiles, ¿ya? En los cuales van a crear, han creado este score poligénico en base a estas 59 variaciones, estos 59 polimorfismos. Lo que encontraron es que gracias a la aplicación de esta herramienta, pudieron reclasificar el estatus de eutiroidismo o disfunción tiroidea en las personas. Por ejemplo, en el cuartil inferior hubo personas que de pasar de tener hipertiroidismo, ya se le consideró después eutiroidismo. Con lo contrario, personas que tenían que el estatus de eutiroideo se le consideró a tener hipotiroidismo. En el otro extremo, en el cuarto cuartil, se observó que en personas que los consideramos eutiroideos, muy bien, que pasaron a ser reclasificados como hipertiroideos, y quienes consideraban que tenían hipotiroidismo pasaron a tener eutiroidismo.
Esto es una herramienta más que nos puede ayudar en el futuro a individualizar más el tratamiento del hipotiroidismo en nuestros pacientes. Muy bien, y justo yendo hacia el hipotiroidismo, acá también me interesó esta charla acerca de una comparación entre la terapia monoterapia con T4 versus terapia combinada T4-T3. Bueno, lo presenta, la charla inicia con esta presentación de un caso clínico que es muy común para todos nosotros. Una mujer, 58 años, tratada desde hace 2 años con levotiroxina por hipotiroidismo autoinmune. Ella se queja de cansancio persistente, niebla mental, cambios de humor. No tiene otros diagnósticos ni tratamientos adicionales. ¿Ya? Su TSH y T4 libre, su TSH está alrededor de 4 y el T4 libre 1,2 repetidamente en todo este tiempo. Pero con estos síntomas nos podemos plantear si podemos modificar el tratamiento, ¿no? Los pacientes con hipotiroidismo tienen más síntomas relacionados a la calidad de vida y a la esfera anímica, a pesar de tener resultados de TSH, T4 normales comparados con controles sanos. Entonces, podemos tener tres opciones. Podemos, como la paciente tiene TSH en 4, podemos pensar en cambiar la dosis de levotiroxina tratando de llevar el TSH alrededor de 1. Que la segunda opción es agregar T3, hacer tratamiento combinado. Y la tercera opción es reemplazar por la tiroides disecada, ¿no? El extracto disecado de tiroides. A ver, que en la opción 1, cambiar de dosis, cambiar de dosis, aumentar la dosis de levotiroxina tratando de llevar el TSH alrededor de 1. Se ha demostrado en varios estudios de este tipo que este tipo de enfoque no mejora significativamente los síntomas de calidad de vida o del ánimo en los pacientes. Cada persona tenemos un nivel de TSH y ese debería ser la meta, ¿no? Como veíamos en la presentación anterior, probablemente cada uno de nosotros tenemos un rango de TSH. Si es que contamos, obviamente tendríamos que hacer este perfil genético o si contamos con niveles previos de TSH o TSH poblacionales. Porque la segunda opción sería agregar T3 en pacientes quienes no tienen tiroides, son atiroideos, pacientes postiroidectomía total. El 15% de ellos tratados solo con levotiroxina tienen niveles de T3 por debajo de lo normal. Y casi un 30% tienen el ratio T3 sobre T4 por debajo de lo normal. Un ensayo clínico el año 99, publicado en New England Journal of Medicine, encontró que la terapia combinada era superior a solo levotiroxina. Múltiples estudios posteriores no han encontrado esta superioridad, ¿ya? De la terapia combinada versus la monoterapia solo con levotiroxina. La terapia combinada tiene limitantes. Duración, claro, los estudios tienen limitantes, ¿no? Duración del seguimiento, el tamaño de la muestra, el tamaño de la población, dosis de T3, o sea, cuánto de T3 le ponen junto con T4, los cuestionarios que aplican, ¿no? Porque no son los mismos en todos los estudios y la selección de los pacientes. También existe riesgo de hipertiroidismo subclínico. Y a pesar de no haber un beneficio significativo en los estudios en los cuales han usado terapia combinada, 24% de los pacientes prefieren el tratamiento combinado, por más que no haya un beneficio significativo en los resultados de los cuestionarios de calidad de vida. Además, se plantea también que a largo plazo el uso de T3 podría aumentar la mortalidad, también la aparición de cáncer, también la aparición de Alzheimer. Y las sociedades científicas aún no avalan su uso, salvo en casos selectos. ¿Y cuáles serían esos casos selectos? Eso ya lo vamos a ver. Y la tercera opción sería reemplazar el tratamiento por tiroides disecada, que es el extracto disecado de tiroides. Este fue el tratamiento estándar hasta hace unas décadas. Venía de origen bovino o porcino. 1 gramo de este disecado equivale aproximadamente entre 38 microgramos de T4 y 9 microgramos de T3. Tampoco ha demostrado superioridad en términos de calidad de vida con respecto, si lo comparamos a la monoterapia con levotiroxina. Entonces, ¿cómo sería, como decía en esta pregunta, cuáles serían estos casos selectos? ¿No? Se plantea que hay personas que tienen polimorfismos en la deiodinasa 2, en la cual puede haber una disminución en la conversión de T4 a T3 dentro de los tejidos.
¿Ya? Eso nos podría usar o no orientar una terapia combinada. De hecho, este grupo de investigadores, este presentador, Marco Medici, está llevando un estudio grande con respecto a la terapia combinada unido a este estudio genético, ¿no? Y buscando algún polimorfismo de estas iodinasas que podrían orientarnos en quiénes podemos usar monoterapia y en quiénes podríamos usar terapia combinada. Muy bien. También hay otros targets que son el transportador de metaloproteínas y la tiroidómica, ¿no? Que es un estudio mucho más avanzado. Muy bien. Esas eran las tres presentaciones que elegí. Genial, gracias, doctor Quintanilla. Qué bonito esto del estudio genético para saber tu rango de TSH. Bueno, pues cada vez nos acercamos más al tema de la medicina personalizada, ¿no? Creo que estamos un poquito lejos nosotros los peruanos, pero sí sería bonito en algún momento tenerlo, ¿no? Eso podría explicar por qué tanto paciente hipotiroideo, a pesar de mantener un rango de normalidad, sigue presentando algunos síntomas, ¿no? Que a veces no podemos explicarlo. Bueno, muchas gracias. Por favor, no se olviden de mandar sus preguntas al chat y ahora pasamos a la presentación del doctor Manrique. Adelante, doctor. Ahora sí, está la charla compartida. Sí, doctor. Ahora yo voy a darle acá. Espérate. Bien, gracias por su presencia. Tenemos más de 150 personas que están acompañándonos el día de hoy. Y siempre es interesante estos viajes porque no solamente son viajes pues para escuchar conferencias, sino también para conocer ciudades. En este caso, Praga es una ciudad que abarca más de mil años de fundación. Es una ciudad que ven ustedes ahí el río Moldava y también es una ciudad pues que tiene mucha historia, una historia romana, una historia también desde la época de las guerras mundiales y una historia donde es realmente Praga la República, la capital de la República Checa. Creo que es muy interesante conocerla y también cuando vayan, tiene mucha historia. Tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso Europeo y este es un congreso realmente que tiene algunas similitudes con el Congreso americano. Pues tuvieron más de 111 países representados, más de 170 ponentes, más de 2.500 abstracts presentados. Realmente es un congreso de alto peso para endocrinólogos de la región de Europa. Pero uno de los mensajes más trascendentales de este congreso fue realmente el cambio del nombre, que ustedes ya saben que fue de este síndrome de ovario poliquístico y que realmente se cambió por el nuevo nombre que era el síndrome ovárico metabólico poliendocrino, que es el término, pues realmente cambió del ovario poliquístico, que realmente era una condición que realmente limitaba mucho esta entidad, una entidad que muchas veces solamente fue enfrentada desde el punto de vista ginecológico con respecto a la presencia de estos poliquistes y que esto va a contribuir a un cambio realmente del manejo de la enfermedad. En esta consideración, parte del Congreso fue la presentación del síndrome ovario metabólico poliendocrino y lo cual realmente es mucho más complejo. Creo que es importante resaltar que en este nuevo nombre, pues ya solamente no era el diagnóstico basado en los criterios de los quistes o que muchos pacientes relacionaban con alteraciones dermatológicas, psicológicas y reproductivas, pero también hay una condición más. Se ve y se enfatiza que es un síndrome que tiene una alteración metabólica propia, que asociada a resistencia a la insulina, dislipidemia y riesgo cardiovascular. Es un trastorno que está asociado a salud mental, pacientes que cursan con ansiedad, depresión e imagen corporal, un trastorno de la piel con hiperandrogenismo, problemas cutáneos como acné y hirsutismo, alteraciones en la reproducción como fertilidad o trastornos del ciclo menstrual y también trastornos del peso corporal, ya que un 80-90% de las pacientes cursan con obesidad o con una obesidad pues muy cercana al peso normal. Esto permite ver cómo más de 50 organizaciones internacionales se pusieron de acuerdo para hacer cambios y se proyecta una nueva actualización de las guías al año 2028. Entonces, esto tiene un impacto. ¿Por qué? Porque este síndrome ovario metabólico poliendocrino va a tener que ser enfocado desde el punto de vista
metabólico. ¿Y por qué? Porque estos pacientes tienen una consideración especial. Este es un estudio muy interesante que fue presentado, ya que este es un estudio donde se comparan 127.000 mujeres con ovario poliquístico con 587.000 mujeres como controles, sin diagnóstico de ovario poliquístico, emparejadas por edad y por raíz. Pero hay un dato interesante, más del 32% de las mujeres que tenían ovario poliquístico tienen riesgo cardiovascular global. Eso quiere decir que tienen mayor riesgo cardiovascular que las mujeres sin ovario poliquístico. Y que si estas mujeres, cuando tienen un IMC menor de 25 sin diabetes, incluso sin obesidad ni diabetes, también tienen un riesgo cardiovascular del 40%. Señores, esto quiere decir que no solamente el peso importa, sino que este síndrome poliendocrino metabólico realmente tiene una identidad propia. ¿Y cuál es la entidad? Que no solamente es un problema relacionado a un problema de hiperandrogenismo, sino hay un problema más allá del peso, más allá del perfil de lípidos, y lo cual necesita un seguimiento de largo plazo, independientemente del fenotipo. Y creo que esto avala este nuevo nombre y este nuevo término del síndrome ovario metabólico poliendocrino. En estas consideraciones es importante recalcar que se plantea pues que hay que actualizarse y justamente plantean que nosotros en nuestros centros donde trabajamos propongamos este nuevo término y también propongamos el trabajo en equipo y realmente que el endocrinólogo juegue y lidere el papel de este síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Otro dato interesante fue cómo es que va cambiando el acceso a la endocrinología con respecto a los exámenes de laboratorio. Ustedes saben que tradicionalmente la endocrinología se ha manejado solicitando un paciente, una muestra de sangre en un punto fijo del tiempo. Generalmente se toma la muestra a las 8 de la mañana y estas hormonas generalmente sabemos que no son estáticas, se secretan en ritmos dinámicos. Y pues es interesante ver que existen estos patrones hormonales. Hoy día se está tratando de evaluar estos parches cutáneos que son dinámicos y que realmente va a permitir una analítica puntual de estas hormonas. Y realmente empezamos a ver cómo una hormona puede variar durante el tiempo, durante el día, como un ritmo circadiano. Esto se llama la famosa integridad, el índice de integridad del ritmo endocrino. Así es como la curva de activación de ERI. Es el ritmo de integridad del ritmo endocrino, lo cual permite muchas veces verificar si hay una disfunción rítmica de las hormonas. Esto va más allá de lo que siempre hemos visto de dosar en forma estática una hormona. Y esto es para resolver el punto ciego muchas veces. Por lo tanto, hoy día, por ejemplo, se plantea que estos datos hormonales cambian cada 15 minutos. Se debe hacer, por ejemplo, seguimientos en algunas hormonas por 4 días y probablemente los algoritmos de inteligencia artificial van a cuantificar estas condiciones, estas hormonas, que van a permitir superar estos patrones clásicos de predecir solamente con un solo nivel de base de hormonas este patrón con respecto a la métrica de las hormonas. Un ejemplo que dan es la testosterona, por ejemplo. Ellos hablan del ritmo androgénico, por ejemplo, ¿no? En varones con testosterona matutina aparentemente normal, el monitoreo continuo cada 15 minutos durante 4 días detectó alteraciones del ritmo androgénico asociados con síntomas e infertilidad no explicados previamente. Entonces uno puede tener niveles normales de testosterona en estos varones, pero cuando estos ritmos están fuera de foco o hay una disfunción o hay una alteración de la sincronización hormonal, se ha relacionado que realmente puede tener una relación con la infertilidad. Igualmente en mujeres, este índice de la integridad del ritmo endocrino, que hay una alteración de la métrica y que realmente esto va a permitir hacer cambios sobre el enfoque de el déficit o el exceso de estas hormonas. Esto es el futuro realmente de las hormonas que vamos a ver en el tiempo. Por eso es interesante ver cómo esta tecnología de los parches endocrinológicos para ver el ritmo circadiano es el futuro. Es una charla muy interesante y sobre todo sobre el ritmo en varones y en mujeres. Con respecto al ecosistema de lo que es del hipoparatiroidismo, ustedes saben que
pues en el hipoparatiroidismo siempre hemos estado relacionados con la terapia de reemplazo con calcio, o muchas veces hemos visto que hay una profunda relación con respecto a las dosis altas de medicamentos y no tenemos realmente una terapia sustitutiva. Por lo tanto, hoy día ya tenemos estudios en fase 3. Acá tenemos dos, en Caleret y en Nevobaraptide, que son un calcimomético oral y un péptido agonista de paratormona, que miren, cuando ven ustedes acá, 76% de los pacientes logran el objetivo de calcio versus el 4% que usan el estándar. Igualmente acá vemos un péptido agonista de paratormona, que es el eneboparatide, 31% logró normalización independientemente de los suplementos de calcio. Entonces, son estudios que van a dar otra visión de lo que es el manejo del hipoparatiroísmo del futuro. Están en fase 3, se prevé que en los próximos años ya haya aprobación y por lo tanto va a quedar pues en manifiesto que el manejo de las hipocalcemias por hipoparatiroísmo va a cambiar en el tiempo. Por lo tanto, vamos a ver cómo hay un cambio en la visión sistémica del síndrome ovárico metabólico poliquístico. Vamos a ver cómo las terapias de precisión y hipoparatiroísmo están cambiando y también cómo hay un diagnóstico realmente dinámico con la inteligencia artificial y este ritmo de las hormonas que van realmente resaltando que va a cambiar con respecto a lo que es la dinámica hormonal. Y un par de charlas más que me llamaron la atención, que fueron el síndrome de insulino resistencia extrema. Y esto está asociado porque nosotros siempre hemos relacionado pues, a la obesidad con insulino resistencia, que es lo frecuente, pero también sabemos que existen patologías congénitas como la lipodistrofia generalizada, que produce también insulino resistencia. Son personas que no tienen obesidad, pero tienen lipodistrofia y que realmente condicionan una insulino resistencia importante. Europa tiene sus propias bases de datos que están asociadas a ellas y ellos pues realmente plantean como el síndrome lipodistrófico donde abunda la grasa visceral, donde realmente esta grasa visceral es la que produce todo el proceso inflamatorio y está relacionado a la insulinoresistencia, a la hiperlipidemia, a la hipertrigliceridemia, al hígado graso, a la disfunción ovulatoria y que realmente es una condición que a veces no la observamos o no la determinamos en pacientes que muchas veces no tienen exceso de peso. Y realmente ahí pues es importante resaltar los tipos de adipocito, porque el adipocito SA, que es el centinela inmunológico, es el que resalta en la adiposidad visceral y ese es el que prevalece en la lipodistrofia. Por lo tanto, este adipocito SA es el que orquesta la inflamación crónica y permite una inflamación de largo tiempo y realmente es la que se expresa en la grasa visceral. A diferencia del adipocito PLIN, de adipolipo LEP, que son adipocitos en la grasa subcutánea, que son menos inflamatorios y que realmente están con nosotros mucho tiempo. Entonces, lo que vemos y observamos es que los pacientes que tienen lipodistrofia y estos síndromes tienen síndromes metabólicos y tienen hasta grasa epicárdica mucho mayor que los pacientes que no tienen el síndrome lipodistrófico. Esto también predispone a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, existen registros de lipodistrofia ya en Europa y es interesante ver que de alguna manera se han ordenado con respecto a esta condición metabólica y que realmente el futuro de estas patologías están asociadas primero a describir el tipo de fenotipo, ver también el compromiso de órgano que tienen y a clasificar el tipo de lipodistrofia para proponer un tipo de terapéutica dependiendo de la condición del paciente y pues también la cantidad de grasa ectópica o la composición corporal que tengan estos pacientes. Interesante la observación con respecto a lipodistrofia. Y para terminar, esta charla que tiene mucha correlación con lo que dijeron en las primeras sesiones, la secreción de hormonas y la nutrición. Esta es una charla muy interesante que es como el prende y apaga. Este es un chip, se prende y se apaga. Depende de lo que comes, vas a secretar tal tipo de hormona. Y esto realmente tiene que ver con
todo el sistema enteroendocrino. Así como digo, enteroendocrino, pues que es uno de los sistemas más grandes. Existen más de 5 subtipos de células enteroendocrinas y realmente tiene una relación muy importante con todo lo que es el perfil hormonal y la relación del sistema neuroendocrino, cardioendocrino, y realmente es muy importante que tenemos que involucrarnos cada día más. Y realmente como los análogos de GLP-1, pues nada, han tratado de simular este patrón enteroendocrino, pues dando dos hormonas como es el GIP y el GLP-1. Y que creo que es muy interesante ver cómo realmente lo que pasa en el sistema del cuerpo humano, tratamos de llevarlo a un aspecto suprafisiológico, pero que nos da beneficios con respecto a esto que es la obesidad. Entonces, pues ustedes tienen células K, células D, células N, células C, las células S, que realmente tienen como denominador producir múltiples hormonas. Y que creo que es importante recordar, pues de aquí están las células L, las células K y las células I, que realmente son las más importantes, las que producen GLP-1, GLP-2, péptido YY, 5-hidroxitritamina, el GIP, las células K y la colecistoquinina que produce las células I. En esta condición, es importante que en esta charla plantean cuáles son los estímulos más importantes para, por ejemplo, liberar HIP. El HIP se libera a los 10 a 20 minutos que uno consume un alimento graso y carbohidrato. Pero el principal estimulador del GIP es la grasa, seguido del carbohidrato. Y esto mejora el efecto incretínico. Esto estimula la hipoproteína lipasa y activa los adipocitos promoviendo lipogénesis. Captura los lípidos. Eso es bueno porque de alguna manera no van hacia otros tejidos, no va hacia el hígado, sino el tejido adiposo captura y empieza una manera de lipogénesis y evita que esto vaya a otros tejidos, estos ácidos grasos. El HIP es una maravilla, pero es importante que ver que también tiene un efecto a nivel del centro del apetito, el agonismo del GIP, que tiene que ver justamente en un efecto GABAérgico y glutaminérgico, que tiene una disminución en la ingesta de comida y también disminución del peso corporal. Y el antagonismo del GIP, que es otro rollo que también tocan ahí, cuando hay un antagonismo del GIP también se induce pérdida de peso. En estas condiciones hay un efecto dual. ¿Cuál es? Cuando hay un efecto GIP más GLP-1, se da esta condición. Y cuando hay un efecto solamente de antagonismo de GIP, también hay pérdida de peso. En estas condiciones, observamos la importancia de entender por qué cuando uno come grasas, pues libera GIP. ¿Qué sucede cuando uno consume también carbohidratos, que es la primera condición para liberar GLP-1? Se produce 10 a 15 minutos, incrementa rápidamente GLP-1, también la grasa, y sabemos que esta incretina suprime el glucagón, inhibe el vaciamiento gástrico y suprime el apetito. Y es importante observar que esto es casi inmediato después que se ingiere el carbohidrato asociado también de grasa. Entonces, el efecto incretina se pierde en los pacientes, por ejemplo, con diabetes, y también sabemos que cuando uno lo va, por ejemplo, volviendo venosa, efecto glucosa, no se da el efecto incretínico, ya que tiene que darse por vía oral. Y eso se resalta en esta charla. Por lo tanto, hay que diferenciar realmente. Por ejemplo, si uno consume azúcares, miren, GLP-1 se eleva rápidamente y también cae rápidamente, pero si yo consumo grasas como grasas mediterráneas o aceite de oliva, se mantienen los niveles de GLP-1 a lo largo del día, del tiempo. Igualmente GIP. Yo consumo carbohidratos, cae rápidamente el GIP, pero si yo consumo grasa, se mantiene por el tiempo más prolongado los niveles de GIP y GLP. Y esto es interesante también ver y lo relacionamos con esta condición del estímulo de la producción de GIP y GLP-1. Acá ponemos un ejemplo también de cómo el aceite de oliva permite mayor elevación de HDL, más no las grasas saturadas, como la mantequilla. En estas condiciones también se habló de la capsaicina, que también estimula los niveles de GLP-1, que es importante ver pues cómo también puede estimular los niveles de GLP-1 y esto es en forma transitoria. Y también tiene una tendencia a bajar los niveles de grelina, la capsaicina, o sea, esto está en el ají. A los que les guste el ají, su ceviche, probablemente esto les produzca un beneficio a ellos para inhibir el apetito. Por lo tanto, esta condición de comunicación enteroendocrina entre la microbiosidad intestinal
entre los estímulos que son realmente la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos, nos van a dar diferentes respuestas con respecto a GIP, a colecistoquinina, a GLP-1, a GLP-2. Por eso es tan importante reconocer algunas cosas que antes no entendíamos, como cuando tienes una hipoglicemia reactiva por glucosas, por ingesta de azúcares, pues realmente te va mal. Y cuando le aumentas una grasa, realmente no tienes una caída tan rápida de la glucosa. Y realmente se debe justamente gracias al efecto GIP y que permite elevación de glucagón por el efecto cuando uno baja glucosa, GIP también permite liberación de glucagón. Por lo tanto, es importante recabar esta información. Igualmente, colecistoquinina es estimulada por la grasa y por ácidos grasos de cadena larga, y lo cual regula también la digestión, estimula la contracción de la vesícula biliar, inhibe el vaciamiento gástrico, estimula la secreción de enzimas. Y miren este mapa medio tortuoso y complejo, donde este es el lumen, este es el epitelio, esta es la lámina propia y este es el efecto final, ya sea en la corteza límbica, en el hipotálamo, los neurotransmisores que permiten justamente este equilibrio neurohormonal. Para terminar, esta es la última lámina. Creo que es interesante ver y tomar mensajes cómo las células enteroendocrinas hoy día juegan un rol muy importante en la ingesta y en la composición y en la respuesta frente a los alimentos. Y este eje intestino-cerebro permite una comunicación importante con otros órganos y este hoy día se ha convertido en el principal tratamiento terapéutico de los desórdenes metabólicos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manrique, por su interesante exposición. De verdad que es fascinante este mundo del eje endocrino, intestino, cerebro, que al final es el que lleva a todas las otras enfermedades crónicas que conocemos, ¿no? Les animo a ir dejando sus preguntas en el chat. Doctor Nieto, si nos podría dar algunos comentarios sobre las interesantes presentaciones que se han dado en esta noche. Se ha hablado sobre las proteínas, la importancia del aporte proteico cuando utilizamos tratamientos con GLP-1, sobre la obesidad sarcopénica, sobre la importancia también a veces de conocer un rango de TSH poblacional y bueno, y sobre la secreción enteroendocrina. Escuchamos. Muchas gracias por la invitación. ¿Me oyen? Sí. Perfecto. Doctor Lizardo, doctora Alpaca, doctora López, doctor Quintanilla, doctor Manrique, gracias por la conferencia, verdad que aprendí bastante. Yo puedo agregar algunas cosas de la práctica que aquí en los Estados Unidos tratamos de incorporar, porque muy importante es trasladar todo lo que, ¿verdad? Lo que aprendemos, lo que llamamos medicina o ciencia de implementación, cómo implementamos las cosas en la práctica. De la charla del doctor Lizardo, muy importante que mencionó la conformación de equipos multidisciplinarios. Yo creo que eso es algo que nosotros podemos hacer cada uno en nuestro centro. Es simplemente conversar con los colegas que están rodeándonos para buscar un mecanismo que sea adecuado para lograr que cada uno ponga su grano de arena en el manejo del paciente. ¿A qué me refiero? Nosotros aquí ensayamos esquemas de 4 meses de atención, donde el médico ve al paciente solamente 2 veces, pero el psicólogo lo ve 4 veces, el especialista fisiólogo del ejercicio lo ve 3 veces y el nutricionista lo ve 2 veces. Es un esquema de más de 10, 11 visitas en 4 meses, que es más que todo un curso educativo de medicina de precisión orientado a lo que ese paciente debe aprender para poder lidiar con la fase de mantenimiento y en el caso de la obesidad y con la fase de control, en el caso de la diabetes u otras enfermedades que necesitan un control a largo plazo, ¿verdad? Entonces, yo creo que tomando el no trabajar solos, en realidad activar en nuestros entornos los equipos multidisciplinarios. Ahora, hay un dato interesante con sarcopenia que quiero comentar. Yo pienso que con sarcopenia va a pasar lo mismo que pasó con la diabetes y luego la prediabetes y la resistencia a la insulina, que la estamos detectando muy tarde. La sarcopenia, el diagnóstico es muy estricto. Los consensos de sarcopenia europeos todavía
exigen tener los dos componentes, el de fuerza y el componente de masa muscular disminuida, pero con dos desviaciones estándar, que eso abarcaría solo el 2,5% de la población. Hay que estar en ese 2,5% anormal para caer en el diagnóstico. Yo creo que tenemos que irnos un poco antes. Entonces, en la lámina que presentó la doctora Fiorella, donde ella habla del cribado, diagnóstico y estratificación. El cribado yo creo que ya puede hacerse con bioimpedancia. Nosotros lo hacemos con bioimpedancia. El punto, bioimpedancia es barata. Una bioimpedancia leg to leg aquí en los Estados Unidos cuesta en la farmacia $30 o $40. Eso se puede hacer de rutina realmente. Y la decisión del punto de corte la vamos a publicar pronto, pero pienso que va a estar entre una desviación estándar, que es de 16%, o el percentil 20, lo más probable que sea el percentil 20. Entonces, si nosotros hacemos un cribado más intenso, es decir, medimos el hand grip, que es fácil también de hacer, y hacemos por bioimpedancia la medición de masa libre de grasa, entonces nosotros podemos calcular la masa muscular esquelética. Es muy importante eso que dijeron, de 4 kilos, 3 que se pierdan sean grasa, uno que se sacrifique de masa muscular, pero recordemos que ese otro kilo, cuando es porcentaje por bioimpedancia, no todo es masa muscular. Entonces anoten por ahí este valor de 0,566. Es decir, la masa magra que calculemos por bioimpedancia, que viene siendo el total de kilos menos los kilos de grasa, eso le sacamos el 60%, es lo que va a ser masa muscular. Entonces nosotros podemos decirle a un paciente, mira, en esta visita perdiste medio kilo de masa muscular,